por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto. La Biblia dice The Bible says que nosotros tenemos una autoridad muy grande. Dice la that we Biblia have a que great authority, según el poder de Dios que actúa en nosotros. that according to the power of God which acts within us, Es decir, el poder that's de to say, Dios the power of God actúa en nosotros. acts in us, En nosotros. in us. Y nosotros tenemos autoridad en la palabra. And we have authority in the word. Porque todo absolutamente Absolutely everything, lo que sucede everything that happens tiene que ver con lo que se dice. has to do with what we speak. Por eso es importante That's why it's que important uno engrane su pensamiento de acuerdo a la palabra, that one takes their para que thought lo que according uno hace to the word, so that what one vaya de does acuerdo a la palabra goes according to the word. y por consecuencia uno viva los resultados de la palabra en su And as a vida. consequence, one could live the results of the word. Amén. Amen? Y en nosotros hay un poder There's a power within us que a veces usamos muy poco that we seldom use, o lo usamos irresponsablemente. or we use it irresponsibly. La Biblia dice The Bible says en Marcos capítulo 11, el verso 2 in Mark chapter hacia 11, el 14, verse 2, dice, y al día 12 to siguiente, 14, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, diga conmigo, Jesús dijo Jesús a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo escucharon los discípulos, lo oyeron sus discípulos. La higuera the fig tree, tiene la peculiaridad de dar fruto, de que cuando tiene muchas hojas es que tiene fruto. it's peculiar that when it has lots of leaves, it's because there's fruit on it. Entonces la higuera parecía que tenía mucho fruto, The fig tree looked like it had lots of fruit on it, pero parecía nomás, but it just looked like it did. daba la impresión nomás. It was given the impression only. Era la apariencia It was the appearance de que daba fruto. that it had fruit on Pero it. al acercarse a ella, But when he came close to it, era pura apariencia. but it was just No había appearance. fruto. There was no fruit on it. Eran puras hojas. It was just leaves. Y a veces And sometimes la iglesia the church se comporta de esa manera, mucha behaves apariencia in that manner. Lots of appearance, y poco sustento. Ponemos but mucho no sustainment. énfasis a veces no en sustainment. en el cómo nos ve la gente, We put en el emphasis on cómo how people impresionamos see a us. nuestro semejante And on con how una we palabra impress nueva, con our neighbor with a new word, con un testimonio impresionante, with o an, con with an algo, impressive testimony. o con algo. Por lo regular, todos los cristianos les gusta tener es como una cartita de por si las moscas, By regularity, all Christians like to have like a little letter as just in case of the flies. in or case of something. the flies. In case of flies. Para decir, To say, yo sentí un airecito que me corrió por aquí, I felt an air o that went sentí by un my fuego ear, que me cayó de la cabeza or hasta I la felt planta de los fire pies, from the top o, of my head to o the bottom of my sentí un feet, escalofrío, or I felt o chills, vi una luz, or I saw a o vi light, una sombra, or I saw a shadow, o oí una voz. I heard a voice. Siempre tienen un testimonio They always have que a testimony impresiona that impresses, como una señal. as a signal, as a sign. Pablo decía que los judíos buscaban señales Paul would say that the Jews would seek y los signs, griegos sabiduría. and the Greeks would seek Y a knowledge. veces nosotros And sometimes buscamos señales we look for signs, y buscamos sabiduría and we look for knowledge para hacer creíble la palabra. to make the word credible. Pero la palabra no necesita ayudantes. But the word needs no La help. palabra tal cual. The word just as it is. Usted no necesita
inventarse o You don't need to invent o exagerar or exaggerate algún testimonio de some Dios en su vida testimony of God in para your ayudarle life. a la palabra. La So that the palabra word es la so palabra you can help the word. y The la word palabra is es the viva y word, eficaz and the word is alive and it's y effective. hace lo que tiene que hacer And it does what it has to do porque es la palabra de Dios. because it's the word Y of todo God. tiene que ver con lo que Dios dice. And it all has to do with what God says. Tenemos que dar más fruto We must give more fruit y menos hojas, menos and less apariencias, appearance, menos tratar de impresionar. less trying to impress. Y cuando venga la situación difícil, cuando venga el día malo, When the tough situation comes, when the bad day comes, usted esté parado en la línea, you will be standing on the en la line, raya, on the y line, pueda decir como Job: and you can say like Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin I se know that my levantará sobre el Redeemer polvo, lives, y and que he will después de raise over the deshecho está dust, mi piel, en mi carne and- de ver a Dios. and after Y mis ojos lo my verán, flesh y lo veré por mí mismo. my eyes will see the Y Lord. dice, And it aunque says, mi corazón desfallece por dentro, even if my aunque en heart este momento estoy withers on my pasando por inside, esto, even at this moment that I'm going through something es temporal. difficult, this is temporary. esto va a pasar. This is going to pass. Este valle de sombra y de muerte This is going to go from va shadow a and death pasar, porque los valles se cruzan. because the valleys you cross them. El plan eterno y final de Dios para mi vida no The- tiene que ver con the esto. final plan Quiere of decir que esto es God for my temporal. life Dios has tiene algo nothing to do mejor with that. para mi It means vida. that it's temporary. Pero si usted no tiene el poder de la palabra, If you don't have the usted power se of the queda word, enterrado en ese valle, You're going to el get stuck in paréntesis that de vida, valley, in that en el parenthesis of cronos, en life, el tiempo que tiene aquí para and the vivir, time that you have here to live. y no sale de ese valle. And Y you usted don't- fue llamado, And you don't leave that valley. You escúcheme, were called, listen to usted me. fue llamado a You were reinar en called to vida, reign in life, a ser próspero, to be a prosperous, estar sano, to be healthy, a estar por encima de las to be circunstancias. over Y circumstances, todo, and everything absolutamente todo, absolutely tiene que everything ver con la palabra. has to do with the word. Si usted no sabe la palabra, If you do not know the si usted word, no ha tenido el tiempo de If you haven't estudiar, had the si usted time no ha to tenido el study, tiempo if you haven't had the time de recibir la to enseñanza, receive la the- formación the de la palabra, teachings, the formation no of la the word, emoción, not the emotion, sino la formación del but creyente, the formation of que the Cristo formation sea of the formado en believer, usted. that Christ be formed Usted ha in you. perdido el tiempo You just wasted your time. y es tiempo ya It's time now de que usted recupere el tiempo perdido that you recapture that lost time. y el tiempo que le quede de vida, sean And- 5, and 10, the time that you 15, have left of life, 20 whether it be años, no 5, sé, 50, 50 los que years, le I don't queden, know, 50, whatever you may have left, los viva you live them y aprenda a vivir, and you learn to live. porque a vivir se aprende. Because to live, you have to learn Diga to conmigo, a live. vivir se Say with aprende. me, to live, you have to El learn to apóstol live. Pablo dijo, sé vivir humildemente Apostle Paul said, I know how to live humbly, y sé tener abundancia. and I know how to be in abundance. Y si dijo, sé vivir, es que And lo he says, aprendí. if he says, I know how to Y, live, it's because he learned it. y sé tener, es que aprendí. And if he says, I know how to have, it's because I Y learned. Jesucristo And Jesus Christ, dice, por lo que He padeció, says, what he suffered, aprendió because of what he a la suffered, he learned. obediencia. Porque a vivir Because se to live, you aprende. have to learn. Diga conmigo, a vivir To live, se you aprende. learn. A sobrevivir, no. To survive, no, you don't. Ahí nomás se deja llevar. You just let it go. Pero ese no es su destino. But that's our destiny. Dios lo predestinó para que usted caminase por obras God predestined you so that perfectas, you can preparadas de walk over antemano, works that que Él were, hizo desde antes de la perfect, fundación that del are mundo, perfect, that were para que usted prepared ande en ellas, beforehand, that en He esa made voluntad de before Dios the que es buena, foundation of the agradable y world. perfecta. And you can walk in the will of God, which is good, perfect, and No que acceptable. crean en la voluntad de Dios, Not that you believe in the will of God, la convierta en su problema. not that you turn it into your problem. La voluntad de Dios, tú un cartel allá de enfrente que dice, esta es la voluntad de Dios, buena, There's a agradable y sign over there perfecta. that says that this is the will of God, which is good, Y esta comfortable, and y esta es perfect. su situación. And this is your situation. Y en vez de caminar a lo que es la voluntad de Dios, Instead of agradable y walking perfecta, towards the usted will of hace God, que la which is voluntad de perfect Dios and good, you make will of God, sea su situación. you make it your Y situation. entonces exclama y dice, And then you es la claim, voluntad de Dios que yo esté todo torcido, Is it the will más of God rompido que that las I mangas am, de un chaleco? that No, I am esa no es la all voluntad de twisted, Dios. more torn than the La sleeves of voluntad a de Dios vest? no era that's que not duraran God's will. 40 años en el desierto chancleando God's will was not Que los for them to be zapatos les walking crecieran 40 years junto con los in the pies. deserts. The shoes would grow y, right along with their feet. el vestido les creciera junto con el cuerpo. Esa no era la And- voluntad de Dios. and that their clothes La voluntad de grew Dios es right que along with their body. That was alcanzaran not la tierra God's will. prometida lo más pronto God's posible. will was that they reach the promised land Pero as soon ellos as possible. hicieron
que su falta de fe y de But confianza they en made Dios the lack of faith and trust in God, se convirtiera en la voluntad de Dios de su vida. they turned it into God's will Y of después their de life. 40 años And after 40 tenían years, un gran testimonio. they had a great testimony. Tenían un gran They had a testimonio. great testimony. Y podían ir a decir, hey, mira, They could go say, hey, look, este saquito tiene 40 años. this coat has been here for 40 40 años me years. duró este saquito. 40 years it lasted. Y estos zapatos, And 40 these shoes, años, se me 40 crecieron years. junto con todos los dedos. They grew right along with my toes. ¿Cómo la ves, How Papá do you Ruth? see that from there? Dice, pues un gran testimonio, Well, that's a great testimony, pero un testificador muy tonto. but a very dumb testifier, Porque no habías tenido que durar 40 años because he didn't have to last there 40 years comiendo maná. eating manna. Porque Dios tenía para ti, no el maná. El But maná God had era, for you era not un manna. entre que te That was llevaba a la just- tierra That prometida. was just an appetizer till you got to the promised land. Pero tú hiciste But you made que Dios se convirtiera en el proveedor de maná, that God turned into the provider of manna en vez de que te convirtiera en el conquistador de la tierra. instead of turning you into Y que en the. vez de comer maná, the comieras el conqueror fruto de la tierra. La voluntad of de the Dios era land. que comieras el fruto de la tierra. God's El will was maná that you ate the fue fruit la of the provisión land. de Dios, That was porque Dios just- nunca te the va a manna was a abandonar provision a of God, pesar because He's never going to leave you de in tu falta de spite, confianza. in spite of your lack of trust. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Gloria a Dios Glory to para God siempre. A la forever. gente le encantan las prédicas de emocionales y de People like bríncale y preachings of sáltale. emotional Y when ahí you jump recibe and ahora. Y emotional. ese And rollo receive now. le encanta a la gente. That's what people like nowadays. Yo anoche estuve en uno de esos. Last night, Brincos, one of them. tumbaditos, They were saltaderas. dropping, they were jumping. Y dicen que ese es el Espíritu Santo. And they say that's El the Holy Espíritu Spirit. Santo es Dios. The Y Holy es su Spirit is palabra. God. It's His word. Viva Alive y eficaz. and effective. Amén. Amen. Cuando no ven ese tipo de demostraciones, When they don't see that type of dicen, el demonstration, Señor no estuvo en este lugar. they say God was not in that place. Qué mentira más grande. That's the big lie. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús le dice, ¿so? ¿Y qué? Yo desde que la maldije, Since I cursed it, creí lo que dije. I believed what I said. Y tú estás creyendo lo que yo dije cuando tú viste. And you're believing what I say till you saw it. Porque yo sé lo que digo. Because I know what I've said. Dice Jesús, yo sé lo que digo. Jesus says, I know Yo what I sé said. cuál es mi palabra. I know what my word Y sé is. que mi palabra se cumple. I know that my word is fulfilled. Respondiendo Jesús, le dijo, Answering Jesus, He said, ten fe en Dios. have faith in God. Fíjese muy bien. Pay attention. Ten fe en Dios. Esta es la razón Have faith in God. This is the reason por qué hay que tener fe en Dios. why we must have Dice, faith in ten God. fe en Dios. It says, have faith in God. Dice, porque de cierto, Because I verily tell you. ¿qué dice? What does it say? Porque de cierto os digo, Because I verily tell perdón, you. ¿que quién? That what? That who? Porque de cierto os digo que cualquiera, Because I diga verily tell conmigo, you that whomever. cualquiera. Say whomever. Es decir, no importa si That's es to say, analfabeta, it doesn't matter if they're si tiene uneducated, 3 doctorados, if they have 3 si es doctorates, abogado, if si he's a es lawyer, maestro, licenciado, teacher, attorney. cuántas maestrías tiene, It no doesn't matter how importa. many master's degrees they have. It doesn't matter. Cualquiera, diga conmigo, cualquiera, Whomever. Say with me. Whomever. cualquiera. Whomever. Es el tiempo que nosotros aprendamos a usar lo que Dios nos dio. It's time that we learn to use what Porque God eso has ya nos lo given dio. us, because He's already given it. Amén. Amen. ¿Qué es la fe en Dios? La It's fe the de Dios. faith, it's the faith in God. Que It's the aprendamos faith of a God usar that we learn to use lo que ya nos dio what He has already given us para producir lo que todavía no nos da. to be able to produce what He hasn't given us yet. Porque eso se hace con fe. That is done with Lo faith. importante aquí está The important thing here is, en creer. Aquí And en esta believing. iglesia, here in hace this algunos church, años, years ago, se predica la fe. we Es decir, preach creer. faith. It's believing. Eso es lo que yo he estado enseñando. That's what I've been teaching. Y muchos dicen, And many say, me decían, no, cuando llegue un rico a la iglesia, a lot of people would tell me, when a rich Cuando man llegue un comes rico a to la iglesia, church, when entonces, the rich man pastor. comes to church, then, pastor, hermano, yo no dependo de los ricos. brother, I don't depend Yo on rich dependo people. del Rey de Reyes. y I Señor de depend on the Señores. King Yo of Kings dependo and de Lord of Dios. Lords. I depend on Yo God. dependo de Él. I depend on Him.
Si se lo va a dar, déselo bien. If you're going to give him applause, give it to him right. Yo dependo de él. I depend on him. Los ricos son los más tacaños que hay en la The vida. rich people are the worst. They don't like to give Los anything. ricos no han aprendido a vivir, They haven't learned to live. porque cuando no tenían, Because when they didn't have no eran anything, felices. they weren't happy. Y cuando ya tienen, And then when they have, tampoco son felices. They're not happy Cuando no either. tenían, no eran felices porque no tenían. when they didn't cuando have, ya they were tienen, not happy because they didn't have. Tampoco son felices porque tienen miedo a ya no tener. Because now that they have, they are unhappy because they're scared of not having anymore. Pero la Biblia dice que usted tiene que aprender a vivir, But the Bible says you must learn to live porque su dependencia because your dependence no depende de aquí, de it la doesn't crisis, depend on here, on the de las crisis, bolsas de valores, on del the stock gobierno, de los market, partidos or the políticos. government or the political Depende del parties. cielo. It depends on heaven. Dice, mi Dios pues suplirá todo, diga todo, Say, my Lord will que me haga provide falta. everything. Say everything. no Everything that dice I'm lacking. conforme al It doesn't say according, gobierno de tal país, according to the conforme a government. It sus says according to his riches, riquezas en gloria, conforme a las de él, no las de aquí. not to the riches here. Él va a suplir. He's going to supply. Así que no confíen en los ricos son los más tacaños. Así que cuando usted Don't ve a un rico trust in the diezmar, rich people. estamos en los postreros días. Ya está el arrebatamiento. We're in the latter days. Es algo raro. We're waiting for Christ to come get his church. It's something strange. Que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué dice? What does it say? Sino que creyere, fíjese That lo which que he dice, believed, sino que creyere that which he believed, que será hecho that will be done, lo que dice, what he said, lo que diga, whatever he says le será hecho. will be done. ¿Y qué se requiere para eso? What is required for La that? fe, Faith. creerlo. Believe it. Por eso Jesucristo pasó junto a la That's why Jesus motosierra, Christ, junto a la When- higuera, by y no the dijo fig tree, tráiganme una motosierra he para didn't say, cortarla, come give me a chainsaw so I could cut o it un down, machete. or a machete. Él habló He spoke. con la higuera. He spoke to the fig tree. Nadie, nunca, jamás No one will never again coma fruto de ti. eat fruit from you. Y siguió su And camino. he continued to walk. Y la higuera And the fig tree se quedó como estaba. Y remained los the way it was. apóstoles lo vieron a Jesús The apostles saw Jesus y dijeron, and they said, ya tiene como unos 15 días ayunando, yo creo que anda delirando. he's been fasting for about 15 days. He's probably delirious. Porque la última vez que recibí yo una enciclopedia, yo veo que los árboles no tienen oídos. Because last time I checked in the encyclopedia, I noticed that trees don't Los have árboles no ears. oyen. Los árboles no oyen, o sí oyen. Ears cannot, Jesucristo habló con un árbol trees cannot hear. Y le dio Jesus una Christ orden. spoke to the tree and he gave it an order. y no se esperó a ver si el árbol obedecía o no. And he didn't wait to see if the Él prosiguió su tree camino. was going to do what he said. He just Porque continued él on his sabía. way because he knew Lo que hablaba. what he was speaking. Amén. Amen? Porque él sabía lo que hablaba. Because he knew what he was speaking. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 20 al 24. Mark 11, 20 to 24. ¿Qué es lo que será hecho? What is it that is going to be done? ¿Qué es lo que será hecho? What is it that will be done? Lo que digas. What you say. Si lo que digas con fe What you say with faith será hecho will be done conforme tú lo dijiste, according to how you si said lo it. crees. If you Ahora believe pongan it. atención aquí. Now pay attention to this. Aquí, en este caso de la higuera, Jesús está Here in usando the un mal case ejemplo. of the Este fig es un mal tree, ejemplo. He's using a bad example. This is a bad example. Aquí Jesús está usando un mal Here ejemplo Jesus is using para a enseñar bad que tienes example tanto poder en tu boca that you have such power in your mouth que tienes que cuidar lo que dices. that you have to be careful about what you say. Y Jesús, sabiendo el poder que And te iba a Jesus, dejar knowing the power that he was going to leave, en la confesión, what he was going to leave in the tu confession declaración, or declaration, te enseña también he teaches you as well que bendigas for you to bless a los que te maldicen. those who curse you, Bendice a los que te maldicen. bless those who curse you. Porque si usas tu palabra, Because if you use your tu word, palabra tiene un poder. your word has power. Y tú no quieres llevar la carga
And you don't want to have that burden de haber maldecido a nadie, ¿verdad of que no? having cursed anyone, right? Jesús maldijo la higuera Jesus cursed the fig y tree, la higuera se secó. and the fig tree Y died se right secó out. porque Jesús les dijo, It dried out because Jesus told tú it. tienes un poder. You have a power. Escúchame, Listen escúchame, to me. escúchame. Listen to me. Tú Listen to tienes me. un poder en tu You have a boca. power. El poder que Cristo te dio en la cruz del Calvario. The Cuando power, dijo consumado the es power that Jesus que tú Christ tienes gave que you on the hablarle a cross la of Calvary enfermedad when He said it is done. You have to speak to your illness. por su nombre y apellido. You have to call it by its name and last name. Tienes que hablarle a tu problema You have to speak to your por su problem. nombre y apellido. And you have to call it by Tienes its que name and hablar last a, name. a tu situación por You have to su speak to nombre. your situation Y te by tienes its que name. parar And enfrente you de have la to stand in situación front of it, y of the hablarle y situation and decirle, speak to it and en say el to nombre it, de in the name of Jesús, Jesus, yo estoy sano. I am healthy. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, diabetes, te tienes que diabetes, ir you must leave. porque yo estoy sano. En el nombre Because de I am Jesús. healthy. In the name of Jesus. Cáncer, te tienes que Cancer, ir. you have to leave. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Pobreza, tienes que huir. Poorness, you have to leave. Y luego te pregunta la pobreza y te pregunta el And cáncer y then te your pregunta la poorness dificultad. and the cancer. Ajá. ¿Y por qué? And why? Y si tú no estás formado en la palabra, If you're not formed in the word, le vas a decir, you're going to tell it, forget it. olvídalo. Pero si tú estás formado en la But palabra, if you're formed in the le word, vas a decir, porque you're going Cristo to tell it because hace Christ, 2000 y tantos años en la cruz del 2000 and something Calvario years ago on the llevó cross of todas las Calvary, enfermedades. he took all my En la illnesses. cruz del Calvario On the cross pagó of por esta Calvary, enfermedad. he paid for this Por eso illness. esta no tiene parte ni suerte en mi That's vida. why there's Y no se part tiene in que ir love in en this el life. nombre You de have to live in the Jesús. Y name se of va. Jesus. And he leaves. Porque la palabra, Because the word, porque la palabra tiene because the word sustento. has Tiene sustainment. sustento It la has palabra. sustainment. Miseria, pobreza, te tienes que ir. Yo no Misery, nací you para have to pobre. go. I was not Como born dice to be por ahí poor. un corrido. That's how they say in a Como song los over que there. cantaba el hermano tan bien Like interpretados. the one the brother was singing, very well interpreted. Que usted no nació para. ¿Quién le dijo que usted nació para pobre? Who told you that Ay, you were hermano, born es to be que poor? Oh, brother, it's Yo because yo soy pobre y I am orgulloso. poor and I'm proud of it. Pues anda bien torcido. Well, you're twisted. Porque usted no nació para Because pobre y you were tampoco not para orgulloso. born to be poor and or proud. Dice, porque Cristo, dice, So it says because siendo Christ, rico se hizo pobre being wealthy, he made himself poor, para que por su pobreza so that through his poorness nosotros fuésemos we enriquecidos. could be enriched. Ay, hermanos, que traigo un dolorcito aquí. Oh, brothers, because I have a Que me pain pasa right hasta here, acá, and it goes all the way y otro back here, acá, and, y- and another one down here. Es que le da, hermano, ya uno empieza. It's La the Biblia age, dice que brother. los grandes hombres de la Biblia The- murieron en the la Bible línea, says that the great men llenos of the de Bible, vigor. they died on the No, line, no murieron viejos full of decrépitos, vigor. no, señor. They didn't Murieron die llenos old, de vigor. decrepit men. ¿Sabe qué? They died full of Dice, y vigor. llevando la muerte, It says, in taking the death, dice la Biblia, y llevando la muerte de Cristo por todas the Bible partes, says, and taking the death of Christ para que también la vida everywhere, de Cristo se so manifieste en also nuestros the cuerpos life of mortales. Christ ¿Y to sabe be qué es llevar la manifested muerte in de the Cristo mortal por body. todas partes? You know who took the death of Christ Entender lo que él everywhere? hizo en la cruz del It is Calvario to en su understand muerte. everything that he did on the Todos cross esos of Calvary. beneficios, llévelo por All todas those partes. benefits, Y take them cuando usted se everywhere. está enfermo, And when you declare see la yourself palabra, that you're sick, you declare the word. suelte la palabra y usted va a ser Let it sano en loose, el and nombre you de will be Jesús. healed in the name of Pero Jesus. tiene que creerlo. But you have to believe it. Pero tiene que You creerlo. have to believe it. Tiene que usar la You palabra. have to use the word. Diga conmigo, Say it with me. yo tengo autoridad en mi boca, I have authority in my mouth, pero úsela bien. but use it correctly. Ese fue un mal ejemplo que Dios usó, That was a bad example el de la that higuera, God used. para enseñarle The el poder one que tiene la about the palabra. fig tree, so to teach you what power the La word lluvia has. es una bendición, ¿sí o no? La lluvia hace que se produzcan todos los alimentos. Rain is a blessing, right? ¿Verdad que sí? Rain makes everything. Se llenan be las presas, produced, los the ríos. dams Pero cuando get una full, and the presa se rivers desborda get full. But when a dam y arropa un breaks, pueblo lleno de gente, and it just takes ya como over que no fue bendición. a city full of people, it's not like Así es it's su a blessing palabra. anymore. That's Depende the cómo same la way uses. that your word is. El apóstol le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, The apostle tells Timothy, ¿Sabe por use qué? correctly the word porque hay formas de usarla mal. of truth. You know why? Because there are ways of using it Úsala wrong. bien. Use it correctly. Así que quiero decir que si crece en fe, Well, I want to say that if you también believe in crezca en faith, if you responsabilidad. grow in faith, you must also grow in responsibility. Amén. Amen? Dice Lucas, la siguiente cita. The next text in Luke, it says, Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Diga leprosos. say lepers.
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, hizo lo mismo que con la higuera. Les dijo, diga conmigo, les dijo. Say with me. He told them. Usó la misma operación que usó todo el tiempo. He used the same Les operation dijo. that he used always. He said to Cuando él them. los vio, When he saw them, les dijo. he said to them. Aquí sucede algo diferente. Here's En something este different. caso, Something different happens in this case. cuando les dijo a ellos y ellos lo When he- oían. Cuando when le he dijo a said la to higuera, them- le dijo a la higuera y lo oyó. He said to the fig tree and they heard. Porque cuando usted habla con fe, Because when you speak with faith, hasta lo que no tiene oídos oye. even what doesn't have ears could hear you. Entonces, Then id y mostraos a los sacerdotes. he said, go and show the priests. Porque en aquel tiempo los leprosos, cuando por Because casualidad back alguien then, era the restaurado y lepers, sano, tendría que ir a They- mostrarse a when los they were sacerdotes restored y and llevar su healthy, ofrenda. And they had to go to the priest and give him an offering. Quiere decir que iban sanos. Y That Jesucristo les meant that they dijo, were healed. id y And muéstrense a Jesus los Christ sacerdotes. told them, go Es and decir, show yourself to the priest. dio por hecho que los sanó con el He- solo hecho he de was- decirles vayan y muéstrense a los It was a sacerdotes. fact that he healed them just by telling them, go and show yourself to the priest. Así que se salteó el asunto de sanarlos, He skipped the issue of healing them porque el milagro iba a suceder mientras ellos caminaban. because the miracle was going to happen meanwhile they Así were walking. va a suceder en tu vida mientras That's tú how it's going to caminas. happen in your life meanwhile you walk. Mientras tú caminas hacia donde Dios te dice que vayas, Meanwhile you walk to where God wants you to walk to. si tú estás caminando hacia donde Dios te dice que vayas, If you're walking to where God is tu leading milagro you va a to, suceder your miracle is en going to el happen transcurso que tú in camines. the course that you're walking. Vayan y muéstrense a los Go and sacerdotes. show yourself to the priest. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. And it happened that meanwhile they were walking, they were cleansed. Es decir, ellos no esperaron a que la That's to lepra say, cayera. they Ellos weren't waiting for the leprosy to fall. siguieron caminando. They continue to walk, Así como tú tienes que seguir caminando. just like you have to continue to walk. Ves que las cosas no pasan, sigue creyendo. If things don't happen, you must continue to believe. Lo peor que te puede pasar a ti, The worst thing that can happen to you, escúchame esto que te voy a decir. listen A to veces what I'm las gonna cosas tell no you. salen como uno quiere. Sometimes A things veces no don't sale go the way como uno quiere. that we want. Sometimes things don't go the way that we want. Porque a veces Dios tiene otro mejor plan para ti. Because maybe, or Y tú sometimes nunca God has a pierdes better nada. plan for you. Y tú nunca pierdes nada And you never lose si anything. tú nunca dejas de creer. You never lose anything if you don't Pero stop cuando tú believing. dejas de creer, But when you stop lo believing, perdiste todo. you've lost it all. No sé si me entendieron I eso. don't know if you understood that. Si no se te concede lo que tú querías, Dios tiene algo mejor para ti. If what you Tú wanted tienes que is seguir not given creyendo. to you, God has something better for you. You have to No continue perdiste believing. nada. You didn't lose anything. Cuando tú lo pierdes todo es cuando dejas de creer. When you lose everything is when you stop believing. Ahí sí se perdió There- absolutamente There, everything was absolutely lost. todo. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Wasn't it 10 that were cleansed? Fíjese que Jesús no le dice, qué bueno, a ver Well, si look, Jesus quedaste didn't bien say, sano. oh, look, that's good that you were healed. He didn't say that. Porque él desde que habló, Because since he spoke, dio por hecho que estaban sanos. it El was problema the aquí fact that they were healed. estriba que nomás uno regresó. The problem here arises in the fact that one of them was the one that returned. Y gloria a Dios se le va a dar de todas maneras. And glory to the Lord is going to be given El anyway. problema aquí estriba en esto. The problem here lies on this. Que tanta seguridad tenía Jesucristo. How sure was Jesus Christ? Que esta es una enseñanza para usted y para mí. This is a Que cuando lesson for you Jesucristo and for me. sanó a los 10 leprosos, When he healed the y 10 regresó lepers nomás uno, and only one of them came, dijo Jesucristo, Jesus Christ said, yo oré por 10. he said, I prayed for 10. ¿Dónde están los otros 9? Where's the other 9? ¿Dónde están los otros 9? Where are the other 9? Porque tenía la certeza.
Because he was certain. la certeza He was certain de lo que él decía. of what he had said. Así usted cuando ore por algo, The same way you, when you cuando pray ore for por algo y something, reciba parte de ese algo que oró, when you pray for something and you usted receive part of recíbalo that con something, agradecimiento. just give thanks. Esto se va a Receive it with escuchar un thanks. poquito arrogante, This is going to sound a little bit arrogant, pero es a la inversa. but it's inversed. Cuando le reciba, When you receive it, recíbalo con gloria y con receive it agradecimiento. with glory and thankfulness. Pero si no es exactamente todo lo que usted pidió, But if it's not exactly everything that usted you ask dígale a for, Dios, you tell God, ¿y lo otro? and the rest, ¿Y el resto? and the other. ¿Y sabe qué va a decir Dios? And you know what God is going to say? Este sí me cree. This one believes me. Este sí me cree. This one believes me. Pero si usted dice, ay Señor, pues And you say, oh Lord, si no me diste todo lo que yo if te you pedí, didn't me give diste me esto, pues everything gracias de that- todas that maneras. you didn't give me everything that I asked for, but thanks anyways. Lo que tú pidas, Whatever you ask for, recibes. you will receive. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y le dijo, levántate, And he said, get vete, up, tu fe te ha salvado. leave, your faith has saved you. El apóstol Pablo dice, creí, Apostle Paul says, I believed, por lo cual hablé. therefore I spoke. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 13, y ya terminé. 2 Corinthians chapter 4, verse 13, and I'm done. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, But having the same spirit of faith, diga conmigo, say with me, escúcheme, le Listen to me. voy a hacer una traslación ahorita. I'm going to, En ese tiempo que Jesucristo estaba hablando con los discípulos, at that time when Jesus was speaking les to dijo, the tengan disciples, fe en Dios, he said, have faith in God. tengan fe en Dios. Have faith in God. Porque los discípulos tenían a Dios enfrente de ellos. Because the disciples had God right in front of them. Pero hoy Jesucristo no está enfrente de usted. But today Jesus Jesucristo Christ is está en not usted. standing in front of you. He's Y usted within no you. tiene fe en Dios, You don't have faith in God. tiene la fe de Dios. You have the faith of God. Y dice el apóstol Pablo, And Apostle Paul says, pero teniendo el mismo espíritu de fe. but having the same spirit Diga of faith. conmigo, Say el with mismo me. espíritu Say with me, the same spirit de fe, of faith. es decir, tengo la fe, That's to say, I have the De faith Dios. of God. es decir, la fe, Say the faith. todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Everything that you see was made from what couldn't be seen. Y esa fe la tiene usted, And that faith, you have it. pero no la tiene activada. Porque esa fe se activa con el conocimiento. But you don't have it activated because that faith is activated with knowledge, with understanding. Usted se puede morir de sed You can die of thirst si usted no supiera que abriendo una llavita ahí sale if you agua. didn't know that opening a faucet, water comes out. Si usted nació en otra época en donde no existía el agua potable, If you were born in another era when there was no potable water, usted tenía la idea que había que ir al río o a un pozo a you sacar had el the agua idea of having to y go lo to the encierran well, en to un the cuarto y river allá hay una llavita to así. get water, and Usted se muere de sed you get locked up in a room and there was a little faucet, you would porque die no of puedo thirst activar because you couldn't activate la vida que estaba ahí the life that was there porque no sabía. because you didn't know. Pero yo le digo algo. But I tell you something. Dice la Biblia, y teniendo el mismo espíritu The Bible says de fe, having the same spirit of faith, no conforme a lo que dijo mi tía, not according to what my aunt ni said, conforme a lo que dijo mi mamá, and not according to what my o mother mi said, abuelita, o mi Or my papá, grandma, o or- mi abuelito. or my father or my grandpa. Ellos le pueden haber dicho muy buenos consejos They could have given you good advice con todo su corazón. with all their heart, Y ellos le dieron lo que sabían o lo que and they saben. gave you what they knew or what they know. Pero esto no tiene que ver con lo que me dijo nadie. This has nothing to do with whatever Conforme a anybody lo que told you. está escrito, It says according to what is written. creí, I believed, por lo cual therefore hablé, I spoke. por lo cual también hablamos. Therefore, that's why we speak. La palabra confesar The word confess, y confesión son dos Confession. términos bíblicos bien importantes they're two y que tienen biblical un terms that are significado very bien important, especial and they have very special, specific meaning. y se traduce como confesar. La palabra confesar la Trying to palabra translate is significa to confess decir the word means lo mismo que. the same as. Cuando usted confiesa la palabra,
When you Está confess diciendo the lo word, mismo que Dios dice de usted, you're saying pero the lo same está thing diciendo that usted. God is saying about you. Todo but lo que you're Dios, saying it. Everything that todo God, lo que Dios hizo lo hizo con su palabra. everything that God did, con He su did it with palabra. His word. With His word. Y Dios dijo, God said, y Dios dijo, and God said, y Dios dijo, and God said, y a usted le dijo, usa la palabra, and He told you to úsala. use the word. Cualquiera Use it. que dijere Whoever a este said, monte, muévete y to échate this en el mar, mountain, move and y throw lo yourself in creyere the en su ocean, and you corazón, believe it in your heart, lo que dice whatever He said será will hecho be done como Él lo dijo. how He said it. Lo que dice. What He said. No dice que vaya y traiga una herramienta y mueva el monte, It no. doesn't say for you El to go monte grab puede a ser tool una and move the enfermedad, puede mountain. ser un The problema. mountain could be an illness, could be a problem. Pero si tú lo crees, si tienes el mismo espíritu de fe, If you believe it and conforme you a lo have que the está same escrito, spirit of faith according to what is crees, written, you es believe, decir, recibes la you información, receive the information, piensas, you think, sientes you feel, y suelta la palabra. and then you let the Y word suelta go. la palabra. You let the word Y go. suelta la palabra. And you let the Y word suelta go. la palabra. And you let the Y word suelta go. la palabra. And Y you tú let the tienes que word go. soltar la palabra desde que amaneces. From Tú the tienes que moment andar you hablando wake la up, palabra you de have Dios, to pura be palabra de speaking the word of victoria. God, always Y tú word tienes of que victory. escuchar. Mira, escúchame. Listen to me. Todo el día tú estás siendo bombardeado por un All montón de day you're being información. bombarded by information, Intoxicado por la información del mundo. intoxicated by the information of Este the mundo world. va de mal en peor. That- Incluso de la religión todo se va a acabar. Ahí Everything's viene gonna finish. el Armagedón y quién sabe qué Armageddon tantas is coming, cosas. and I don't know Y how esto many se va a things. podrir, se va a quemar. And this is gonna Y, burn down. y vas a andar recibiendo toda esa You're información. gonna be Y receiving que a all ver si that ganan los information. republicanos, ¿no? And Y que we'll see mejor if los the demócratas. Y Republicans que, win or better y que the ahora Democrats. Putin a ver si nos enoja ya el ruso este. Y que that Ucrania. Russian doesn't get Y mad. la guerra en Siria. Y And the war in Syria. Israel y la franja de Gaza And the Gaza Strip. y estás recibiendo información And por you're todas receiving partes information y eso va a from afectar la everywhere. economía de And this aquí is gonna affect y the luego economy aquí from allá here y que and esto from over there. y tú estás recibiendo esa información y And you're conforme a la receiving all that información que information. recibes piensas, And according to the information Y that you conforme a lo que receive, tú that's piensas, how you think. And according to what you think, sientes y vives. you feel and you Por live. lo tanto tú tienes que cambiar Therefore, you la have to fuente change. de donde tú recibes información. You have to change that Empápate de lo que Dios fountain dice that where you de receive ti information. para You que must- puedas you enfrentar must, el mundo you must grab a hold of what God says to como you, venga. so you can confront the Jesucristo world how it nunca comes. dijo que no ibas a tener problemas. Jesus never said that Dijo, you were en el not gonna mundo have any tendréis dificultades. In the world, he said, Pero you yo will ya have vencí al difficulties, but I've already defeated the world. Y ahora And now, Él está en ti. he's in you. Por eso el apóstol Pablo dice, según el poder, That's why Apostle que actúe Paul, en nosotros. according to the power that acts in us, declaramos. Entonces para we Dios, declare, no hay imposibles. There's no Todo, impossibles for todo es posible. everything is possible. Amén. Amen. En el Salmo 116:10, el salmista dice, creí, Psalm 116:10, the psalmist says, I believed. creí, por lo tanto hablé. Y en 2 He de says, I Corintios, believe, therefore I Pablo spoke. aplica In esta 2 confesión de fe Corinthians, de acuerdo Paul con lo que está applies escrito, creí, To that confession of faith, Por lo cual- according to what is written, también hablé. he says, Es decir, I believe, so therefore I Hablar spoke. es la forma natural para poder la fe To speak is the natural form expresarse. to express faith. Yo le digo algo, I'll tell you something. la fe, Faith. escúcheme muy bien, Listen to me very la carefully. fe, escúcheme muy bien, Faith. Listen to me very carefully. escúcheme muy bien. Listen to me. La fe que no habla, Faith which doesn't speak esa fe es nacida muerta de antemano. was born dead. Tiene que beforehand. hablarla, tiene You que have to hablarla, speak tiene it. que salir la palabra, The tiene que word salir has la to flow. palabra, The word tiene has que to flow. You hablarla, have to tiene speak que it. hablarla, You have to hablarla, speak it, hablarla, speak it, speak hablar la palabra. You have to speak the word. Tiene que fluir, It has to flow. dejar que fluya la palabra. You must let it flow. You must let the En word Romanos flow. capítulo 10, el verso al 8 al 10, Romans chapter 10, verse 8 Pablo, through 10, Paul says, escuchen porque es importante. listen to me because it's Pablo, important. definiendo el requisito básico de la salvación, pone el Receiving mismo, the basic requirement for salvation, pone el mismo peso sobre la fe del he corazón places the same weight on the faith y la confesión de la from boca. the heart and the confession from the mouth. Por eso dice, ¿más qué dice? But that's why it says, Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, with the heart you believe for justice, pero con la boca, diga con la boca, say, but with the mouth se confiesa para salvación. you confess for salvation. Para salvación. Por eso el apóstol For Juan salvation. dice, amado, yo quiero
Yo deseo que seas prosperado en todas That's what las John cosas, says, that, beloved, I want you to be prospered in all así como things. prospera tu mente, tu Just how alma, your mind prospers, your soul. así como prospera tu mente, Just how your mind así como prospers. prospera tu mente, Just how your mind prospers. porque tu mente tiene que prosperar. Because your mind has to prosper. Tienes que ir renovando tu manera de entender, You have to transformando tu renew your entendimiento understanding para percibir el mundo to diferente perceive the world in a y different actuar en way consecuencia, and change your porque tú consequences. fuiste llamado a ser Because you were called to be. más que vencedor. por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor.